Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al microcurso del día de hoy referente a lo que es el marco conceptual. En la clase anterior ya les había comentado eh, que lo que estamos haciendo principalmente es diseñar un modelo contable y este modelo contable estaba conformado por las distintas normas internacionales de contabilidad, ¿no? Que finalmente eran políticas contables generales que lo que hacían eran capturar distintos hechos económicos a través de las fases de reconocimiento, medición, presentación y revelación de justamente estos hechos en los estados financieros. Pero no solamente se trataba de capturar los hechos económicos a través de estas cuatro fases, sino también tener en consideración otros conceptos que rondan justamente a los hechos económicos, como son la empresa en marcha y las características cualitativas y restrictivas de la información, como son comparabilidad, verificabilidad, costo-beneficio, relevancia y representación fiel, ¿no? Entre otras, en realidad. ¿Ya? Y también tomando en cuenta, en consideración, perdón, el concepto de devengado, que era mucho más que el concepto que ya nosotros teníamos tradicionalmente, ¿no? De esto de reconocer los hechos económicos cuando estos ocurren sin importar que estos hayan sido pagados o cobrados. El hecho principal es que lo que estamos construyendo es un modelo contable y ese modelo contable finalmente se reduce a cuatro fases: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Lo que vamos a ver hoy día es un poco acerca del reconocimiento y la medición de un hecho económico. Reconocer un hecho económico es simplemente darle un nombre y apellido. Por ejemplo, yo les comenté la clase anterior, si ustedes compraban una computadora, esa computadora evidentemente era un activo. Ese sería el nombre, ¿no? Pero ¿qué tipo de activo sería? En este caso, el activo de rubro, propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Bien, esa era básicamente, ¿no? El proceso de reconocimiento. Darle un nombre y apellido al hecho en sí. ¿Qué tipo de activo, pasivo, patrimonio, ingreso era? O sea, simplemente de, sacábamos una lista de opciones de cómo reconocer un hecho económico, haciendo uso de los cinco elementos: activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gastos. Lo siguiente era ver precisamente qué tipo de activo, qué tipo de pasivo, qué tipo de patrimonio o qué tipo de ingreso o gasto era al que estábamos justamente reconociéndolo como hecho económico. Entonces, para ello, primero comencemos a hablar de estos tan mentados cinco elementos que tienen características bastante particulares y que también les había mencionado que en este ciclo o en este va y ven de reconocer los hechos económicos, no tanto se guíen en base a terminologías operativas, que tranquilamente lo pueden manejar tesorería, patrimonio, almacén, procuraduría, proyectos de inversión o cualquier otro tipo de área que nos está produciendo información y que nos comunica esa información. Ellos manejan una terminología, pero finalmente es una terminología operativa, que no necesariamente aterriza en principios contables. Recuerden que nuestra contabilidad se construye sobre una base económica, ¿ya? Una base económica que finalmente no pueden ustedes verla, pero pueden ver su presencia porque finalmente impacta en el patrimonio, ya sea de manera positiva o negativa. Así que no se guíen tanto del aspecto operativo o del aspecto físico del hecho económico para poder ustedes determinar o reconocer si tal o cual hecho económico es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Entonces, solamente como premisa, vamos a ver un poco acerca de estos cinco elementos que tanto les hablo. Los activos es literatura. Esta literatura que ven en pantalla es básicamente literatura recogida del marco conceptual, recursos controlados por una entidad como consecuencia de hechos pasados y de las cuales la entidad espera obtener en el futuro un beneficio económico o un potencial de servicios. Un activo te trae eso, ¿no? O te da una entrada de dinero, que comúnmente se conoce como un beneficio económico, o te da un potencial de servicio. Ese potencial de servicio también, indirecta o directamente, te genera un beneficio económico a la larga, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si tú tuvieras un activo de las características de propiedad, planta, equipo, llámese un inmueble, y ese inmueble lo alquilas de manera temporal por cada cierto tiempo, entonces ese activo te generaría entradas de dinero, beneficios económicos en el futuro, producto del alquiler que le das a ese inmueble, que tú lo calificas como propiedad, planta, equipo, y que a la vez lo calificas como un activo.
El hecho principal en un activo no es tanto conocer el concepto de sí, sino tratar de darle una interpretación económica a este concepto, no tanto una interpretación literal, a rajatabla, ¿no? Más que todo una interpretación de carácter económico. Se habla mucho de que los activos son recursos controlados, pero ¿a qué se refiere con el tema de control, no? No se refiere tanto al control que ustedes llevan en sus libros contables, de estar registrando los activos en su cuenta, no sé, en su cuenta de mercaderías, la 13, en su cuenta 15, propiedad, planta, equipo. eh, Al margen de la cuenta contable que ustedes utilicen, no sé si hay personas que sean de Perú netamente o de otro lugar, o sean del sector privado de repente. Al margen de la cuenta contable que aplican los activos, pasivos, patrimonios, ingresos o gastos, lo importante es saber que cuando esta literatura habla acerca de recursos controlados, no se refiere al control que ustedes hacen en sus libros contables, ¿ya? Es como si ahora ustedes cogieran un activo X, por ejemplo, caja y bancos, dinero en efectivo. Tanto las entradas y las salidas de dinero en efectivo, ustedes lo controlan en su libro bancos, ¿ya? Lo controlan, entradas, salidas y saldos, ¿ya? Ese tipo de control no se refiere a esta literatura, ¿no? No se refiere a ese tipo de control manual o digital que ustedes hagan, sino al control sobre el uso que ustedes le den a ese activo. ¿Por qué? Control sobre el uso, recuerden esta palabra, control sobre el uso. ¿Por qué? Porque finalmente los activos son adquiridos con la finalidad de obtener un beneficio en el futuro, un beneficio económico o un potencial de servicio. Pero para que esto se lleve a cabo, es necesario que tú previamente uses ese activo y tengas control total y único sobre ese activo, para que así tú te asegures que el beneficio económico o el potencial de servicio que obtengas como resultado del uso de ese activo vaya directamente hacia ti, se dirija directamente hacia ti, ¿sí? Para tener control sobre el beneficio económico o sobre el potencial del servicio, tienes que tener control sobre el uso mismo de ese bien, de ese recurso, ya sea tangible o intangible, ¿ya? Por ejemplo, veamos un poquito más a fondo el tema de control y me gustaría acá su participación. Son unas de las temáticas en realidad que llevamos en el curso de diseño de políticas contables. Lo que estamos haciendo actualmente es de a pocos ir diseñando las políticas contables. Ahorita solamente estamos en la fase de reconocimiento, activos, control. Y veamos lo siguiente, ¿ya? Miren esto. Por ejemplo, en el caso, eh, en el caso de que yo tenga dinero en efectivo, ¿ya? Yo tenga dinero en efectivo, ¿sí? El dinero en efectivo lo deposito en mi cuenta corriente, ¿ya? Ahora el dinero que lo tenía en efectivo lo deposito en mi cuenta corriente, en la cuenta corriente de la entidad. Después de ese dinero que está en la cuenta corriente de la entidad, saco un poco y creo una caja chica y transfiero el dinero que yo tenía en cuenta corriente, que tenía en mi cuenta corriente como unidad ejecutora, se lo entrego al, al cajero, al responsable del fondo de la caja chica. Le entrego, no sé, se me ocurre 5.000 soles para que vaya gastándolo en el mes, para los gastos corrientes y menudos. Mi pregunta es, yo inicialmente tenía el dinero en mi cuenta bancaria. Ahora ese dinero lo he retirado y se lo he dado al cajero, ¿ya? Mi pregunta es, ¿he perdido el control sobre ese activo? ¿He perdido el control sobre ese dinero? Porque finalmente, cuando ustedes retiran el dinero de caja y bancos, perdón, de cuenta corriente, y lo transfieren a una caja chica, simplemente agarran un asiento contable de caja y bancos contra otra cuenta contable de caja y bancos, ¿no? Simplemente estoy moviendo, contablemente hablando, ¿no? Moviendo dinero de mi cuenta corriente, estoy sacando dinero de mi cuenta corriente y lo ingreso a mi cuenta contable de caja chica. Pero mi pregunta es, el hecho de haber movido el dinero de mi cuenta bancaria a, al poder de la caja fuerte del responsable de la caja chica, hace que yo pierda el control sobre este activo llamado dinero. A ver, los leo en el chat. Activos, recursos controlados por una entidad. Juan nos comenta no. Miguel, Miguel Ángel Chiclayo nos dice que sí. ¿Qué opinan, colegas? Somos 17 participantes. A ver, me gustaría oír sus comentarios. Álvaro nos dice sí.
En cuanto a la manera de gasto, ya, Juan Valerio nos indica, no, no se pierde el control. Ya, ya. Entonces, si afinamos un poco más, Oscar nos dice que no, no perdemos el control. Eh, recordemos, Héctor nos dice también que no perdemos el control. Recordemos que la palabra es control, no el control contable, no el control ahí en tus libros contables, no, no. El control sobre el uso del activo, porque el control del uso sobre algo te va a asegurar que el potencial de servicio o el beneficio económico de ese activo vaya hacia ti. Si tú controlas el uso, estás controlando todo prácticamente. Y claro, evidentemente tienes que restringir el acceso a terceros al control sobre ese uso de ese activo. Ya. Si ustedes me indican que no han perdido, bueno, algunos dicen que sí, la gran mayoría dice que no, no hemos perdido el control. ¿Por qué no han perdido el control? ¿Cómo evidencian que no han perdido el control? Porque finalmente ya no está en el poder, el dinero ya no está en poder de la institución, sino está en poder o en las manos del cajero. ¿Por qué no han perdido el control? Yo como entidad ya no tengo, lo tiene el cajero, ¿ya? Similar caso, similar caso es cuando tú retiras plata de tu cuenta bancaria y se lo entregas en calidad de viáticos al comisionado para que, bueno, lo gaste en sus comisiones, ¿no? Al interior del país, ¿ya? En ese caso también, cuando tú registras un viático, lo registras en una cuenta contable de activo, ¿no? La 1205, viáticos, entregas a rendir. Cuando tú registras una entrega de caja chica, igual, lo registras en una cuenta 1101, caja y bancos, caja chica. En ambos casos lo registras como un activo. En ambos casos, tú retiras el dinero de tu cuenta bancaria y lo entregas en el primer caso a un cajero, en el segundo caso, perdón, a un comisionado, ¿ya? Si esa plata no está en nuestro poder como entidad, si no está en mano de un personal, del cajero y del comisionado, ¿cómo es que no perdemos el control? ¿Cómo es que no perdemos el control? A ver, me gustaría que precisen esa respuesta. Álvaro nos comenta, ¿no? En el caso de viáticos, sí tenemos políticas para este tipo de gastos, lo tenemos mejor controlado, ¿ya? Miren, Álvaro nos comenta, en el caso de los viáticos, sí tenemos políticas para ese tipo de gastos, lo tenemos mejor controlado. Anelia nos comenta, Anelia Tocto nos comenta, el trabajador tiene que rendir, ¿ya? Ok, tiene que rendir. Operativamente hablando, claro, tiene que rendir. Pero ¿qué nos asegura el control sobre el uso? Porque acá habla de activos, recursos controlados, como consecuencia de ese hecho pasado, ¿no? Miguel Ángel nos dice, en la caja chica también se tiene que rendir. Y al igual que en viáticos, ¿no? También se tiene que rendir. Héctor Flores nos dice, porque hasta el momento de la rendición aún no es gasto. Y miren, si hacemos un muestreo de todos los comentarios que acaban de hacer, están haciendo comentarios válidos, pero son comentarios con un matiz operativo, netamente operativo. Me hablan de rendiciones, ¿no? Porque hasta el momento es una rendición, en la caja chica se tiene que rendir, el trabajador tiene que rendir, en el caso de viáticos tenemos una política de gastos, ¿sí? Pero me dicen matices netamente operativos y recordemos que atrapar los hechos económicos de la que tanto estamos hablando para construir nuestro modelo contable parte de una base económica, ¿no? De darle una explicación económica. Entonces, ¿qué sucede? En el caso del activo, se dice que son recursos controlados, pero control sobre el uso, ¿ya? Cuando tú le entregas el dinero, retiras el dinero de tu cuenta bancaria y se lo das al cajero, por el simple hecho de que ya no esté en tus manos el dinero y esté en manos de otra persona, no quiere decir que pierdas el control. Control sobre el uso. ¿Por qué? Porque apenas el cajero tiene el dinero en sus manos, no es que con ese dinero pueda hacer lo que se le da la gana. ¿Me entienden? Inicialmente, él tiene una directiva en la cual tiene plenamente establecido, previamente establecido en qué cosas tiene que gastar ese dinero, ¿no? Que normalmente son gastos corrientes y menudos, debidamente documentados, ¿no? La rendición debidamente documentado. Pero ese es un tema de forma. El hecho es que el uso sobre el dinero que se le asigna al cajero ya está debidamente identificado. Oye, tú solamente me gastas para gastos urgentes y menudos, de menor cuantía, por si acaso, ¿ya?
Entonces yo tengo el control, yo como entidad tengo el control sobre el uso que esa persona le va a dar a ese dinero. En el caso de viáticos es lo mismo. En el viáticos ustedes saben que no es que se le dé un dinero al comisionado y el comisionado hace con ese dinero lo que se le da la gana, ¿no? Hay una directiva de viáticos en la cual se le dice, oye, comisionado, por si acaso solamente tienes que gastar en alimentación, movilidad y hospedaje. Nada más, ¿no? Solamente en esos tres conceptos, ¿no? ¿Entienden? ¿Ya? Y evidentemente en el lugar de destino, donde vas a hacer la comisión. Pero ya el control del uso del dinero que se le está entregando, tanto el cajero como el comisionado, está plenamente definido. ¿Me entienden? A eso se le llama este recurso controlado. Porque si no, ¿cómo es que nosotros nos aseguramos que como resultado del uso que le demos a ese activo, este, pueda retornar a cambio beneficios económicos o un potencial de servicios? Cuando yo le doy plata al cajero, evidentemente tiene que darle un buen uso al dinero, ¿no? Y evidentemente tiene que traer como un retorno un potencial de servicios hacia la entidad. Igual cuando le doy la plata al comisionado, ¿me entienden? ¿Ya? Por eso que ese dinero que se le entrega a tal persona diciéndole que lo gastes en tal o cual cosas, delimita el control sobre el uso de ese dinero, sobre el uso de ese recurso, sobre el uso de ese activo, porque si no, no sería activo, si no sería ¿qué sería? Si yo no delimito a las personas en qué cosa gastar el dinero, si no los tengo controlados en cuanto al uso de los recursos del Estado, ¿qué sería esa entrega de dinero? Si yo no delimito previamente en qué cosa le debes gastar o cómo es que lo tienes que gastar y cómo es que lo tienes que rendir, haciendo uso, evidentemente, acompañándome de directivas. ¿Qué sería ese dinero? ¿Qué pasaría si yo agarro un sol, le doy a mi hijo de su propina, se va al colegio y no le digo en qué gastarse? Y se va saliendo del colegio, agarra su sol y se compra sus salchipapas. Muy distinto a que le digo, ¿sabes qué? Este sol, por si acaso, utilízalo para determinadas emergencias o no sé, para algo que te sirva, un lápiz, un borrador o algo que te pueda pedir el profesor en ese momento. ¿Mm? ¿Me entienden? Si no le digo al destinatario en qué usar el recurso, ¿qué sería para mí contablemente? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Esa remesa de dinero. Y, Un gasto. efectivamente, ¿no? Como dice vuestro compañero, sería un gasto. ¿Me entienden? No sería un activo. ¿Ya? Entonces, Álvaro nos comenta, ¿no? Sería como transferir la propiedad del dinero, exactamente. Cuando tú ya transfieres la propiedad del dinero, o sea, cuando tú transfieres el control del dinero a alguien, ya no sería tu activo, pues sería el activo de la otra parte. Y para mí ya sería un gasto. ¿Me entienden? Por eso se delimita este concepto de control en lo que es activo. Y evidentemente estos pequeños ejemplos se van afinando conforme se ven mayor variedad de hechos económicos. ¿Ya? Por ejemplo, la capacitación a los trabajadores. Ese es un tema bastante interesante. Una capacitación que ustedes invierten en sus trabajadores. ¿Qué sería para ustedes? ¿Un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto? Un gasto. Un gasto. ¿Por qué un gasto? ¿Por qué sería un gasto? Claro, porque la capacitación, invertir en capacitación de una persona no asegura de que esa persona después se va a quedar en Tirano, después se puede ir en cualquier momento, ¿no? Entonces, el factor económico ahí, pues ya uno pierde el control en ese sentido. Claro, Igualito también es usted la norma, creo, de intangibles, ¿no? O sea, toda así es, capacitación es un gasto porque realmente no forma, pues la entidad no tiene el control sobre así es. esa, el retorno del El retorno, económico por la entidad, ¿no? así es. Perfecto. Gracias, Enrique. Excelente aclaración. Sí, como dice su compañero Enrique, básicamente si van a la NGCP 31 de intangibles, en el tema de capacitación o formación al personal, tú podrás invertir, en teoría, entre comillas, ¿no? Invertir en tu personal, pero ¿qué te asegura que la inversión hecha en conocimientos que está en el cerebro de cada personal va a retornar transformado en un potencial de servicios o un beneficio económico? Difícil, ¿no? Difícil controlar. He visto casos en las privadas y más que todo para sustentar gastos para efectos de impuestos a la renta, en la cual capacitas a tu personal
y le haces firmar un contrato, ¿no? En la cual dice, te voy a capacitar, no sé, por un año te doy una maestría o un doctorado, pero por si acaso, terminado la maestría, me tienes que hacer un producto entregable, ¿no? ¿No? Un informe y vas a traer tales resultados a la entidad como resultado, como producto de la capacitación que te he hecho, ¿no? De la inversión que he hecho en ti, ¿no? Se aseguran con un contrato de por medio. Pero evidentemente es un contrato mucho más especializado, ¿no? En la cual inviertes tiempo y dinero en el conocimiento de tus mejores trabajadores para que estos te retornen a través de un mayor rendimiento a tu entidad como privada, ¿no? En cambio, si yo te doy, no sé, un curso se me ocurre, ¿no? Hay un curso de cierre contable, un curso semestral. Sí, pues, ¿no? Será un curso así de recuerdo, pues, ¿no? De ver cómo cierro los anexos contables, los estados financieros. Pero es ello, nada más, ¿no? Es un recuerdo perdón, es un curso de actualización, pero finalmente eso representa, ese desembolso de dinero representa un gasto para la entidad. No es un activo, porque no podemos tener control sobre el conocimiento de un trabajador y decirle, ¿sabes qué? Oye, lo que tienes en tu cerebro, por favor, me lo retornas a un potencial de servicio plenamente reconocible para la entidad, ¿no? Es difícil ello. Por lo tanto, ese tipo de capacitaciones no es considerada como un... Ya, un- solamente sí, 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 un comentario, ¿no? sí, Claro, porque nosotros acá en el Perú y en la mayor parte del mundo estamos aplicando en adopción o en tránsito de la NIC-SP, ¿no? Que tienen su propia teoría, ¿no? Porque hay otras teorías, ¿no? Otras teorías que no la aplicamos acá, no la estamos aplicando, ¿no? Que no son la NIC-SP, ¿no? Que establecen que el capital intelectual sí se debería activar, ¿no? ¿No? Pero ya esa es otra teoría, ¿no? Porque hay bastantes libros contables en el cual establecen que el capital intelectual, o sea, estos gastos que se hacen de capacitación, por ejemplo, sí se deberían activar. Pero esos libros que venden acá en el Perú, por ejemplo, esos libros no están enfocados bajo otra teoría contable, que no es la teoría que recae o que está en la NIC-SP, ¿no? sí, 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 excelente, excelente agregado de parte de vuestro compañero. En realidad, si ustedes van a la realidad económica de Estados Unidos, ellos invierten bastante en educación, ¿no? En formar habilidades especiales de determinadas personas, ¿no? Incluso no solamente de su país, sino a nivel mundial, ¿no? Comienzan a reclutar personal de alto nivel intelectual y evidentemente invierten dinero en esas personas, ¿no? Totalmente gratuito, pero eso finalmente retorna a través de los resultados de las investigaciones, ya sea en el campo médico, en el campo tecnológico, en el campo de ingeniería, aeronáutico, ¿no? Diversos campos, ¿entienden? O sea, el recurso está mucho más, más controlado, ¿no? Porque hay resultados a futuros ya previamente planificados, ¿no? Lo cual no se ve mucho en la realidad latinoamericana. ¿Ya? Bien, entonces ese es el caso de los activos, de los recursos controlados. Bueno, aparte del control, que es un punto bastante interesante, dice, son como resultado de consecuencias de hechos pasados, ¿no? Cuando habla acerca del hecho pasado, básicamente habla justamente del hecho económico que dio origen a la adquisición de ese activo. Ustedes saben que puede adquirir un activo ya sea por una compra, ya sea por una donación, por una transferencia. El hecho es que es un hecho pasado. Del hecho económico del que tanto hablamos es justamente este hecho pasado, ¿no? Recursos controlados como consecuencia de hechos pasados. Además, recordemos que la contabilidad registra de por sí un hecho pasado, un punto de origen, ¿no? ¿Por qué? Porque ese punto de origen pasado básicamente es cierto, ¿no? Hay una alta certidumbre de que el hecho ocurrió, que puede ser visualizado y que puede ser finalmente contabilizado. Muy distinto a un hecho futuro, en la cual hay una alta incertidumbre de que esta ocurra, ¿no? La contabilidad básicamente registra hechos pasados, llamados hechos económicos, ¿no? Una compra, un contrato, una planilla de remuneraciones, cualquier tipo de hecho que finalmente active, gatille ese hecho económico que aumente o disminuya el patrimonio de la entidad, ¿no? Justamente sobre eso se ampara principalmente el criterio de vengado, ¿no? El criterio de vengado, que como les dije en la clase pasada, está en contra de la incertidumbre.
Ahora, finalmente, el activo también habla de la obtención de beneficios económicos o de un potencial de servicios, ¿no? El beneficio económico básicamente es una entrada de dinero. Una entrada de dinero que puede provenir de una venta de mercaderías, de una cuenta por cobrar o de un potencial de servicios. El hecho de que compres algo y te genere un potencial de servicios no quiere, si bien es cierto, tal vez no te pueda generar ingresos acá, como este en caso, pero sí te puede ahorrar costos, ¿ya? Te puede ahorrar costos. En realidad, en el sector público principalmente, se supone que la mayor cantidad de porcentaje del presupuesto que se utiliza en el sector público debe ser destinado a proyectos de inversión, ¿no? Tales como hospitales, carreteras, eh, eh, centros educativos, qué sé yo, ¿no? O algún tipo de infraestructura que beneficie a futuro y a largo plazo a la población y que evidentemente abarate, perdón, costos a la población, ¿no? Cuando alguien se quiera atender en un hospital, cuando alguien quiera comprar medicinas, cuando alguien se quiera transportar, ¿no? De un lugar a otro, cuando alguien quiera recibir algún tipo de educación, abarata sus costos a la población. Pero para ello, previamente, se supone que todo el presupuesto del Estado se tiene que invertir básicamente en proyectos de inversión, ¿no? Que den un potencial de servicio a la población y que traiga como resultado un abaratamiento de gastos hacia la población, que es a quienes principalmente van dirigidos estos activos, estos recursos, ¿ya? Si bien es cierto, hemos visto también, aprovechando este punto, ustedes ven que, por ejemplo, el circuito del sector público es el siguiente, ¿no? La población aporta impuestos, el Estado los recoge y a través de la ayuda de sus distintas unidades ejecutoras comienza a utilizar los impuestos de la población y invertirlos en distintos proyectos de inversión, ¿no? Como les dije, ¿no? Carreteras, hospitales, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que finalmente todo eso que han construido va a ser en beneficio de la misma población que inicialmente aportó dinero a través de sus impuestos. Entonces, de alguna manera, si vemos ese círculo a nivel global, a nivel general, como un panorama general, el contribuyente, la población, viene a ser el principal accionista del Estado, ¿no? Y como accionista del Estado, invierte en el Estado para que éste a su vez compre activos, pero no activos tanto para el Estado en sí o para sus unidades ejecutoras, sino activos que generen un beneficio económico o un potencial de servicio al principal inversionista, que básicamente es la misma población, ¿no? A veces, tal vez, no sé, es un comentario particular. Decimos que cuando nosotros como unidad ejecutora adquirimos un activo fijo, llámese una computadora, decimos, ¿no? Ah, esta computadora lo registro como un activo, ¿por qué? Porque me genera un potencial de servicios, ¿no? Y lo tenemos en nuestra cuenta 15 como un activo fijo. Pero la pregunta es, el activo, o sea, ustedes lo registran esa computadora como activo, ¿pero por qué? ¿Porque les da un potencial de servicio a ustedes como unidad ejecutora? ¿O porque finalmente le están dando un potencial de servicios a la población? Quienes son los que inicialmente aportaron dinero para que se compre esa computadora, que indirectamente después a través de la prestación de servicios beneficia a la población. ¿Ya? Yo particularmente pienso que el activo se activa como tal, no tanto porque da beneficios o potencial de servicios a la unidad ejecutora, sino indirectamente a la población, ¿ya? A la población. Yo creo que también, porque en realidad después los recursos que uno recibe, que la entidad recibe, uno tiene Ujú. que rendir cuentas, ¿no? Claro, Rendir cuentas exactamente. a la población. Realmente ellos finalmente son los mandantes, ¿no? Y efectivamente ellos Exactamente. son los mandantes. Así es, así es. De alguna manera a nosotros como entidades públicas solamente nos utilizan como intermediarios, ¿no? Como administradores, gestores de los recursos que recibimos de esta población, ¿no? Solamente somos unos intermediarios, pero finalmente los usuarios, quienes se benefician de este potencial de servicios o estos beneficios económicos, debe ser la misma población, ¿ya? Bueno, estos son comentarios con respecto a lo que son activos, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que son pasivos, también hay comentarios bastante interesantes, ¿ya? En el caso de pasivos, la misma literatura del marco conceptual nos comenta que son obligaciones presentes que surgen de hechos pasados
y que en el futuro representen un flujo de salida de recursos que incorporen beneficios económicos o un potencial de servicios, ¿ya? Los pasivos son obligaciones presentes, provenientes de hechos pasados y que generan un flujo de salida de recursos en el futuro. Si bien es cierto, tal vez para muchos es una literatura bastante familiar, recordemos que los pasivos son obligaciones presentes, pero no son las obligaciones, o sea, no se podría tal vez homologar como un compromiso, ¿no? Si vamos a un diccionario y vemos que es una obligación, es un compromiso con tal o cual persona, ¿no? De índole moral, de índole monetario o de cualquier tipo de índole, ¿no? En este caso, como estamos hablando plenamente de un tema contable, las obligaciones de las que tanto hablamos son obligaciones financieras, principalmente, ¿ya? Que provienen de hechos pasados y que evidentemente, como es una obligación financiera, va a traer consigo un flujo de salida de recursos, ¿ya? Un flujo de salida de recursos. Entonces, vayamos a ver un poquito más, eh, unas cuantas pinceladas referente a estos conceptos que están enmarcados en rojo, ¿ya? Los pasivos son obligaciones presentes, ¿no? Obligaciones presentes. Ahora, estas obligaciones presentes, de las que tanto hablan los pasivos, provienen básicamente de dos conceptos, obligaciones legalmente vinculantes y obligaciones no legalmente vinculantes. Ustedes cuando reciben una serie de facturas por las compras que realizan, ya sea de bienes o de servicios o de proyectos de inversión, finalmente son avalados con una factura de compra, ¿ya? Y esa factura de compra no es que nació así de la noche a la mañana, sino que ustedes como contabilidad registran a través de la fase de vengado la factura de compra, ya sea como un activo, como un gasto o como lo que fuera que hubieran adquirido. Pero el hecho principal es que ya están prácticamente en la última fase de la atención de ese gasto, porque después que ustedes registran esa factura en la fase de vengado, se lo pasan a tesorería y ya terminaron, ¿no? Con el pago al proveedor. O sea, como que están en la fase final del circuito del gasto de registro básicamente a este proveedor. Pero esto nació de dónde? Nació de un contrato, ¿no? Previamente de un contrato o de una orden de compra que muchas veces reemplaza a un contrato. Bien, pero en esa orden de compra o ese contrato tiene una serie de cláusulas de cumplimiento, una serie de cláusulas de contraprestación. El proveedor me da algo y yo a cambio le doy algo que evidentemente es dinero. El proveedor me da un bien o un servicio y yo a cambio le doy un dinero. En ese contrato con cláusulas con contraprestación hay cláusulas de obligatorio cumplimiento, ¿ya? Esas cláusulas de obligatorio cumplimiento se les denomina legalmente vinculante. Legalmente porque evidentemente está enmarcado en un contrato. Y vinculante, la palabra vinculante significa de obligatorio cumplimiento. Ya para que algo se dé de obligatorio cumplimiento, evidentemente tiene que estar plenamente manifestado en un contrato o en algún documento legal en donde se establezcan las obligaciones de las partes, ¿ya? O sea, no basta que un proveedor te preste un bien o servicio y así sin nada, y que tú después le pagues, ¿no? Eso sería tal vez en la antigüedad, ¿no? Con los usos y buenas costumbres, ¿ya? Pero por algo hacemos un contrato, ¿no? Evidentemente, ¿porque hacemos un contrato? Porque algunas de las partes siempre incumple con lo que le toca, ¿no? O uno deja de proveer o el otro deja de pagar. Entonces, el proveedor se asegura en realidad con el contrato de que nosotros le paguemos, ¿ya? Porque con eso si no se va a instancias superiores y evidentemente nos va a salir más caro no haberle pagado a tiempo al proveedor, ¿no? Y haber cumplido con el contrato. El hecho principal es que todos estos contratos de donde hacen obligaciones, tanto del proveedor como de la contraparte, nacen de una obligación legalmente vinculante, una obligación de cumplimiento obligatorio. Ese es el tipo de obligación que normalmente estamos acostumbrados a pagar, ¿ya? Y es catalogado como un pasivo. ¿Por qué como un pasivo? Porque finalmente trae consigo un flujo de salida de dinero, un flujo de salida de dinero para nuestra entidad. Es inevitable que salga dinero de nuestra entidad, porque hay un contrato de por medio. Pero eso es lo normal, eso es lo normal, eso es lo que estamos acostumbrados. Pero también hay obligaciones que habla la normativa que son no legalmente vinculantes, ¿ya? No, se le dice no legalmente vinculantes porque normalmente no están establecidas de manera estricta en un contrato, ¿ya? Muchas veces por usos y costumbres
se paga tal o cual obligación porque ya en antiguas ocasiones se ha venido haciendo. Ya, no necesariamente está establecida una ley o un contrato. Por ejemplo, había casos en los cuales en una unidad ejecutora se pagaba un bono para los trabajadores. Y se venía haciendo año tras año, desde 20 años atrás, hasta que vino un nuevo administrador y dijo, oye, ¿y este bono por qué se le está pagando a los trabajadores? No, porque así se viene haciendo, pero verifícate de dónde nace la ley. No, no, no hay ley. Se acordó en su momento con el administrador del turno y se comenzó a pagar esos bonos. Y si dejas de pagar esos bonos, todos los trabajadores se te van a venir encima con el sindicato. Entonces el administrador siguió continuando con el pago de estas bonificaciones, ¿ya? Pero es por usos y costumbres ya de gestiones anteriores. No es algo que plenamente se encuentre establecido en un contrato, ¿no? O en la ley que aprueba ese tipo de transacciones. Pero lo cual actualmente no lo veo muy cotidiano. Lo que sí he visto casos, por ejemplo, en la cual se me ocurre, ¿no? En el Perú hay un terremoto, hay personas que están damnificadas, ¿ya? El gobierno necesariamente tiene que prestarle algún tipo de asistencia, ¿no? Generar un programa social, enviarles comida, alimentos, construir algún tipo de vivienda temporal para este personal damnificado. Y no necesariamente tiene que haber una normativa, un contrato vinculante en la cual obligue al Estado a desembolsar flujos de salidas de recursos en favor de estos damnificados, ¿no? Porque es algo de carácter insólito, pues, ¿no? No es algo cotidiano. Entonces, ese tipo de obligaciones se dan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pandemia que tuvimos con el COVID, esta pandemia del COVID. eh, Llegó la pandemia del COVID, eh, hubo un montón de infectados y el Estado tuvo que sí o sí comenzar a comprar vacunas, ¿no? No hubo un contrato en la cual decía ¿sabes qué? El día que haya una pandemia voy a comenzar a vacunar a toda la gente, ¿no? Comenzó a vacunar y comenzó a darnos vacunas gratuitamente, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero finalmente son obligaciones que no necesariamente están establecidas inicialmente en un contrato, sino que se dan por la situación, en la situación específica en ese momento, ¿ya? En realidad no hay mucho material respecto a estas obligaciones no legalmente vinculante, pero básicamente habla de obligaciones en la cual no necesariamente hay un contrato, pero sí obligatoriamente tiene que ver un flujo de salida de recursos para atender esta obligación en favor de darle un beneficio a la población, ¿ya? Ahora, evidentemente todo pasivo viene de un hecho pasado, así como el activo, igualito, ¿no? El pasivo viene de un hecho pasado que en este caso normalmente es un contrato, ¿ya? Bien, este es en el caso más que todo de los pasivos. Y en el caso del patrimonio, en el caso del patrimonio, ¿ya? Ustedes saben que por ecuación básica el patrimonio viene a ser el activo menos el pasivo, ¿no? Establecer un patrimonio no tanto depende del patrimonio en sí, sino depende mucho de la evaluación que tú hayas hecho justamente a estos activos y pasivos para que determines correctamente el patrimonio, ¿no? El patrimonio ha quedado definido como un residuo, un resto, y puede subdividirse a efectos de su presentación en el balance, ¿no? Por ejemplo, en una entidad puede mostrarse por separado las transferencias de capital, los excedentes o déficit acumuladas, las reservas y algunas partidas que representan una actualización de valor, como vienen a ser, por ejemplo, los resultados, perdón, las revaluaciones que hicimos al patrimonio, ¿no? A los inmuebles en el año 2015. El importe que se muestra en el patrimonio, en el estado de situación financiera, depende mucho de la evaluación que se haga tanto a los activos y a los pasivos, ¿no? Porque finalmente el patrimonio viene a ser un residuo de ambos conceptos, ¿ya? Esto es en el caso del patrimonio. Y ahora vamos con el tema de los ingresos, un tema bastante, en realidad, bastante interesante, bastante interesante. Y vamos a ver por qué. La literatura contable en el marco conceptual en realidad no nos da muchas luces referente a lo que son ingresos, ¿no? Así, literalmente nos dice esto. Los ingresos vienen a ser incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas, incrementos de valor en los activos o decrementos en los pasivos, que finalmente aumentan el patrimonio. Está claro que matemáticamente hablando, los ingresos aumentan tu patrimonio
Y para que aumente tu patrimonio solamente pueden pasar dos cosas, o que aumenten tus activos o que te disminuyan tus pasivos. Pero ese es un concepto netamente matemático, ¿no? ¿No? Es algo obvio, por no decir otra cosa, ¿ya? Pero en el caso de los ingresos, nosotros estamos acostumbrados a registrar ingresos constantemente en el sector público y de verdad hay ciertas peculiaridades que en realidad hacen ver que no son ingresos y lo vamos a ver por qué. ¿Cómo puedes saber que estás frente a una transacción de ingreso? ¿Ya? ¿Cómo puedes saber que tienes un ingreso o una ganancia en una transacción que estás realizando? Y acá sí me gustaría la participación de todos ustedes, ¿ya? Por ejemplo, en los ingresos con contraprestación, ¿ya? Los ingresos con contraprestación. En este caso básico, ¿no? Un caso básico. Yo me dedico a comprar y vender televisores, ¿no? Los compro a 500 y los vendo a 1000 y evidentemente viene un cliente, ve un televisor, le gusta el televisor, le hago probar el televisor, le gusta el televisor, sus características y dice, ¿sabes qué? Me lo llevo. ¿Cuánto cuesta? Señor, cuesta $1000. Perfecto. Ahorita le empaquetamos su televisor y le emitimos su factura de venta. ¿Ya? El señor viene, paga en caja los $1000, le damos su factura de venta y le damos su televisor. Entonces, en esa venta, en esa venta de televisor, es una venta común y corriente, ¿ah? Una venta de bienes, ¿ya? Es una venta de bienes. O por ejemplo, ya, le voy a hacer otra venta de bienes. Este es el sector privado. Voy a hacerles un ejemplo, una venta de bienes en el sector público. Yo soy la SUNEDU. La SUNEDU se dedica a vender carnets universitarios. Las universidades vienen a la SUNEDU, pagan una cierta cantidad por comprar carnets universitarios, carnets de medio pasajes. Ya me pagan $1000 y yo le digo, ¿sabes qué? Vente dentro de una semana y te voy a dar tus carnets que me has pedido. Toma tu factura de venta por haber, ¿no? Tú primero págame los $1000, primero págame por adelantado los $1000. Ok, toma tu factura de venta, te vienes dentro de una semana y te entrego los carnets que me estás pidiendo, tu universidad. O te puedes ir, por ejemplo, al Ministerio de Cultura, ¿ya? En el Ministerio de Cultura, tú eres un empresario y quieres construir un hotel de 5 estrellas en determinado lugar. Pero antes de construirlo, te has dado cuenta que en las cercanías, en las inmediaciones, hay restos arqueológicos. Entonces, antes de construir tu hotel 5 estrellas de 10 pisos en ese lugar, te vas al Ministerio de Cultura y le dices, ¿sabes qué, Ministerio de Cultura? Quiero construir un edificio en ese lugar. Pero me he dado cuenta que hay restos arqueológicos. No vaya a ser que me esté metiendo un problema, por favor. Necesito un certificado de inspección de restos arqueológicos, que yo quiero que vayan a inspeccionar ese lugar y me confirmen si efectivamente hay restos arqueológicos y pueda saber si puedo o no puedo construir un edificio en ese lugar. Entonces, el Ministerio de Cultura dice, perfecto, págame primero tus 1500 soles y yo de acá a 30 días, a 60 días te voy a dar los resultados de mi inspección. Voy a mandar a un par de arqueólogos y en 30 días, en 60 días, perdón, te voy a emitir un certificado de inspección de restos arqueológicos, positiva o negativa, para ver si efectivamente, puedes o no puedes construir. En cualquier tipo de servicios que ustedes vayan a pedir a una entidad pública, normalmente, si lo analizan bien, normalmente las entidades públicas te piden previamente que hagas previamente el abono de dinero y después te prestan el servicio, muchos días después. O algunos servicios te pueden prestar dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un mes, de acuerdo a lo que diga el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, de cada unidad ejecutora, ¿ya? Hay pocas ventas de bienes o servicios que te prestan las unidades ejecutoras que es al momento. O sea, yo te pago unidad ejecutora y tú me prestas el bien de servicio en ese mismo momento. Hay pocas, pero la gran mayoría que te va a vender un bien o un servicio, te pide primero que tú le pagues y ellos después te brindan el bien o el servicio. Después de 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, de acuerdo a lo que diga el texto único. Ahora, esos ejemplos que acabo de mencionarles es tal cual o más o menos similar a este ejemplo que de la venta de televisores. Yo soy el cliente, ¿no? Vine acá, me compré mi televisor, pagué los $1000 y me dieron mi factura electrónica, ¿no? Mi factura de venta y mi televisor, ¿ya? Ahora mi pregunta es, para esta y para los demás ejemplos, ¿por qué ustedes registran esa transacción de venta como un ingreso, como una ganancia? ¿Por qué? Partiendo del hecho
de que no se guíen de conceptos operativos. Ustedes no son los vendedores, por si acaso. Ustedes no son del área de cobranzas. Ya, ustedes son los contadores. Ustedes trabajan sobre una base económica, no sobre una base operativa. ¿Por qué registrarían esa transacción de venta de bienes o servicios que les acabo de comentar como un ingreso, como una ganancia? ¿Por qué? ¿Qué les asegura de decir, sabes qué? En esta transacción yo ya gané ya. Yo ya gané. Lo pongo como una ganancia, pues, ¿no? Que viaja a amistad de ganancias y pérdidas. Claro, yo, porque en realidad es, así como lo has planteado, Ujú. eso se debería registrar como un pasivo, ¿no? Un pasivo hasta que ya se realice el servicio. Por ejemplo, ahí en la SUNARP hay un servicio, ¿no? Sí, sí. Ese es el servicio de publicidad que está en línea, ¿no? Un Ajá. servicio que se ofrece al público, ¿no? Es Ujú. así más o menos, ¿no? Sí. Eh, Se ofrece un servicio al público para que, sobre todo a empresas, bancos, ¿no? Para que entreguen un dinero, no si quieren, ¿no? Como si un convenio entre no traemos el monedero, ¿no? Un monedero, ¿no? De los señores, ¿no? Con cargo a ese monedero, ellos pueden pedir, pues, servicios registrales, ¿no? Con cargo a ese monedero. Entonces, en ese momento, ¿no? Ese entrega los bancos, las empresas, las nacionales, para accionar lo registra como un pasivo, como un pasivo. Y luego, conforme se va registrando el señor o sea, la empresa va pidiendo ya, hágame este servicio. Entonces, traslada esos recursos ya, se convierte ya en un ingreso, una tasa registral recién en ese momento, ¿no? En ese momento recién, cuando se hace ese servicio, recién es que la entidad registra el ingreso, ¿no? Ingreso y rebaja el pasivo, ¿no? Y más o menos se trabaja. Perfecto. Perfecto. Interesante ejemplo, Enrique. Sobre las premisas que nos ha dado su compañero. A ver, colegas, ¿qué opinan? Miguel nos comenta, perdón, MGBL nos comenta, los ingresos se miden en base al principio de lo percibido, ¿ya? ¿Ya? Miren, recuerden que estamos hablando de un ingreso con contraprestación. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les hablaba de los pasivos, ¿no? Que incluso hablábamos de los pasivos que provenían de una obligación legalmente vinculante, es decir, provenían de un contrato en donde habría cláusulas para ambas partes, ¿no? Que tenían que cumplir, porque por eso se llama un ingreso de transacciones con contraprestación. Tiene que haber dos partes, ¿no? Alguien que da y el otro que entrega. Entonces, en el caso de una venta, ya para culminar este ejemplo, yo registro esta venta, no tanto porque me da la factura, ya no tanto porque hay una factura de venta, o no tanto porque percibí $1,000 de parte de mi cliente. No, esos son aspectos netamente operativos. Básicamente, yo puedo decir tranquilamente, irme a mi cama y decir tranquilamente, gané esta transacción, aumenté mi patrimonio porque estos ingresos aumentan tu patrimonio, porque ingresa más dinero a caja, y un ingreso a caja es un activo, es un aumento de activos, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo he trasladado todos los riesgos y beneficios a mi cliente. Al momento que el cliente le di el televisor, él se va a su casa y puede ver su partido de fútbol, bueno, aunque no va a haber el mundial en este año, pero va a ver su partido de fútbol y le estoy trasladando todos los beneficios. O pueden también alguien entrar a su casa y robarse su televisor y también le estoy trasladando todos los riesgos. Aunque no lo crean, en esta venta, ¿ya? Yo tenía inicialmente el activo, tenía el control del uso de este activo. Al venderlo a este cliente, yo estoy trasladando el control del uso de este activo a ese cliente y evidentemente le estoy trasladando el potencial de servicio de ese televisor, pero también le estoy trasladando los riesgos de usar ese televisor. Cuando nosotros inicialmente hablábamos de activos, yo les había comentado, ¿no? Bueno, esto es lo que dice en realidad conceptualmente el marco conceptual. Dice, los activos son recursos controlados por una entidad, ¿no? De las cuales se espera obtener beneficios económicos o potenciales servicios. Pero no solamente obtienes un potencial de servicios o un beneficio económico. De los activos también obtienes riesgos, ¿ya? Por el simple uso, por el simple hecho de que tengas un activo en tu poder, lo más probable, hay una alta probabilidad de obtener beneficios económicos o un potencial de servicios, pero también hay un riesgo de no tenerlo. Porque si no, ¿por qué creen que los activos están sujetos a un deterioro de su valor? Porque no se obtiene finalmente los riesgos, perdón, el potencial de servicio esperado a futuro. ¿Me entienden? El hecho de que tú tengas un activo, el hecho de que tú tengas el control sobre algo, te transfieren los riesgos y beneficios. ¿Ya? Te transfieren los riesgos y beneficios. Lo cual lo habla también acá en el concepto de ingresos, ¿no?
Tú puedes tranquilamente decir, gané en esta transacción de venta cuando te deshaces del activo del televisor, se lo trasladas el control del uso al cliente, le traslada todos los riesgos y beneficios al cliente. Tú sabes que el cliente, cuando tenga el beneficio de ver televisión, no va a venir acá a reclamarte, ¿no? A pedir la devolución de su dinero. O cuando le roben su televisor, no va a venir a reclamarte y decirle, "Oye, ¿sabes que me han robado? Devuélveme mi plata". No, ¿sí o no? Cuando le traslada todo ese control, tú tranquilamente puedes saber, puedes decir que ese cliente no va a venir a molestarte por la plata que te ha dado. Tranquilamente puedes decir que esos $1000 es un patrimonio para ti, ¿no? Un patrimonio, porque es un ingreso que ha aumentado tu patrimonio. Es una transacción con contraprestación. Tú le diste algo y esa persona te dio algo a cambio. Pero como hacía el comentario su compañero Enrique, para que haya ese ingreso, ya, esa compensación, yo te doy, tú me das, este, tiene que haber esa comunión, ¿no? Entre ambas partes. En el caso que nos comentaba Enrique, eh, las entidades públicas, él trabaja en la SUNAR, las entidades públicas quieren pedir un certificado, ¿no? Yo les comenté el tema del certificado de inspección de restos arqueológicos. Yo me puedo ir a una entidad pública, puedo darle $1000, 1000 soles, perdón. La entidad pública me puede dar una factura de venta por esos 1000 soles. Pero mi pregunta es, yo de mi parte ya le di el dinero, pero la pregunta es, ¿la unidad ejecutora de su parte me ha entregado un servicio a cambio? ¿Podemos decir que estamos frente a un ingreso con contraprestación? O sea, yo te doy, pero tú me vas a dar de acá 2 semanas, de acá 30 días, de acá 60 días. Entonces no podemos decir que esa transacción, por más que haya de por medio una factura de venta y por más que haya de por medio un pago por adelantado de parte del cliente, no podemos decir que en esa transacción es catalogado como un ingreso, como una venta. No podemos decir que en esa transacción trajo como resultado que mi patrimonio aumente, porque no está aumentando. Porque en ese momento él me está dando a cambio y yo no le estoy dando nada de mi parte como unidad ejecutora. Por lo tanto, para mí no es un ingreso, es un pasivo. Lo que en la NIC SP9 de ingresos de transacciones con contraprestación se le denomina obligaciones de desempeño. Yo como unidad ejecutora he recibido tu plata y estoy en la obligación de darte un desempeño a cambio, un resultado a cambio, pero no te lo voy a dar ahorita, te lo voy a dar de acá a 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses. Por lo tanto, en este momento, para mí, ese dinero que recibo, para mí constituye una obligación, un pasivo diferido, ¿ya? Un ingreso diferido, que cuando yo le entregue el servicio al cliente de acá a 2 meses, de acá a 3 meses, recién ese pasivo diferido, ese ingreso diferido, se va a convertir recién ahí en un ingreso presente. ¿Por qué? Porque ya yo ya cumplí con mi otra parte, el contrato. Él ya cumplió por adelantado con su parte, yo ya cumplí después de 2 meses con mi parte, se cierra ahí la transacción, ¿ya? La transacción de ingreso, la transacción de ganancia, ¿sí? Colegas, a ver, en esta parte se entiende básicamente el concepto de ingreso, se entiende que está claro que no está supeditado al depósito que me da el cliente o a la factura electrónica de venta, ¿sí? Son solamente aspectos de forma. Se entiende que para ganar él me tiene que dar algo y yo le tengo que dar algo a cambio. Si no, no se cierra este concepto de ingreso con contraprestación. Mientras no se complete ese proceso, básicamente yo tengo una obligación de desempeño, ¿no? Un pasivo, algo, un pendiente por entregarle a la otra parte. En el caso que yo les comenté de la venta de carnets universitarios, las universidades primero me pagan. Yo le emito su factura de venta, pero no les doy el carnet en ese momento. Por lo tanto, en ese momento yo tengo una obligación, un pasivo diferido, un ingreso diferido. Cuando recién le entrego los carnets, ya no es un ingreso diferido, ¿no? Sino es un ingreso presente. La transacción se ha concretado totalmente y puedo decir tranquilamente, yo ya gané, yo ya gané. Él me pagó, yo le entregué los carnets. Yo ya gané en esta transacción, ya aumenté mi patrimonio. Ya el concepto de ingreso recién ahí se materializa. Sí, ¿se entendió hasta esta parte, colegas? A ver, por favor, me Ahí gustaría. Sí, alguien, un colega afirmó de que el ingreso es por lo percibido, pero eso es en la parte presupuestal, ¿no? En la sí, parte financiera no es así, pues, ¿no? así es. Presupuestalmente sí es reconocido como un ingreso, ¿no? En la fase en la fase de recaudado, ¿no? En el EPU, ¿no? Ejecución presupuestal de ingresos, en la fase de recaudado, así es.
Ya, entonces, eso es con respecto a los ingresos, los clásicos, ¿no? Ingresos con contraprestación, pero también hay ingresos sin contraprestación. ¿Ya? A ver, colega, me gustaría leerlos en el chat. Un ejemplo de ingresos sin contraprestación. Así como les dije inicialmente que las unidades ejecutoras normalmente para prestar un bien o un servicio, primero pide que les pagues por adelantado y de meses después de recién las entidades públicas le dan el bien o el servicio, ¿ya? Y estamos llenos en realidad de obligaciones de desempeño, llenos de pasivos diferidos. Les hago la misma pregunta en el caso de ingresos sin contraprestación. ¿Las unidades ejecutoras realizan este tipo de transacciones sin contraprestación? O sea, algo así como que ingresos sin contraprestación, ¿no? Recibo un ingreso de algo, pero yo a cambio no le doy nada. Ingresos sin contraprestación. ¿Existen? ¿Qué opinan en el caso de ingresos sin contraprestación? Miguel Ángel nos dice una donación, ¿ya? A ver, Miguel Ángel nos dice una donación. ¿Qué opinan, colegas? A ver, algún tipo de ejemplo de un ingreso sin contraprestación. NIC SP23 me parece, ¿no? MGBL nos dice el impuesto a la renta. Ya, ya tal vez si recuperes el impuesto a la renta, ¿no? Un ingreso sin contraprestación. Ya. ¿Qué más? A ver, otro ejemplo. Un ejemplo básico, ¿ah? Básico, de las cuales, bueno, particularmente no lo he analizado mucho a fondo. Voy a verlo recién esta semana. Justamente estaba leyendo sobre los ingresos sin contraprestación de la NIC S23. Pero un ejemplo así, del que estamos ahí respirando todos los días, de ese ingreso sin contraprestación. Colegas, ¿cuál sería? Ingreso sin contraprestación. Alguien me da y yo no le doy nada a cambio, pues. Pero no es que no le dé nada a cambio, ¿no? O sea, esa parte me entrega dinero, pero yo lo utilizo o lo destino en las actividades que me está pidiendo, que me está condicionando la parte que me está entregando el dinero. O sea, nadie te dona dinero por decirte, ¿sabes qué? Me ha quedado $10,000, toma, te voy a donar. Ahí tú ve qué haces. Imposible. Siempre hay un contrato de donación en donde te estipula claramente cómo tienes que utilizar ese dinero, ¿ya? Y muchas veces si no lo sabes utilizar correctamente, te imponen penalidades o algún tipo de castigo judicial. O si finalmente no sabes utilizar el recurso que te estoy dando a cierto tiempo, te dicen, ¿sabes qué? Devuélveme ese dinero o devuélveme ese bien o ese recurso, porque no sabes gestionarlo, ¿ya? O sea, no es un ingreso de regalo, por si acaso, esos ingresos sin contraprestación, no. Te doy dinero, pero siempre tiene un uso definido, ¿ya? Un uso definido. Julio César nos dice, transferencias, ejemplo, trabaja Perú, ¿ya? Tran- ajá, perfecto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, colegas? A ver, un ejemplo más para empezar con este pequeño temía, pequeño o gran temía en realidad, de ingresos sin contraprestación. Ya. Uno, así nomás, ¿ah? Así como para que lo vayan pensando, ¿ya? Los traspasos y remesas corrientes y de capital que nos remite el Tesoro Público, los RO, los recursos ordinarios, los que ustedes lo registran en la 4402 o la 4404 como un ingreso. Traspasos y remesas corrientes recibidas del Tesoro Público. ¿Eso qué son? ¿No sería un ingreso sin contraprestación para ustedes? Porque lo registran en la cuenta 44, ¿no? Clase 4, elemento 4, ingresos. ¿Son o no son? Ingresos sin contraprestación, las remesas del Tesoro Público. ¿O es que el Tesoro Público te remesa dinero y tú a cambio le entregas algo? No sé, se me ocurre. ¿Son o no son? ¿Qué opinan? Los ingresos sin contraprestación, los traspasos y remesas que me da el Tesoro Público. ¿Son o no son? ¿O cómo catalogarían? Porque finalmente ustedes los registran, contablemente hablando, en la clase 4, ingresos. ¿O lo pondrían acá dentro de ingresos con contraprestación? Los traspasos y remesas del Tesoro Público. ¿Qué opinan? Anelia, perdón, Ángela, ¿no? Ángela, perdón, doctor nos dice, son sin contraprestación. ¿Todos de acuerdo que son sin contraprestación?
¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿qué opinan, colegas? Somos 15 personas hasta el momento. ¿Qué opinan? A ver, ¿con un sí o con un no? ¿Qué opinan? ¿Ingresos sin contraprestación o no? ¿O ingresos con contraprestación? Traspasos y remesas del Tesoro Público. NIC SP23, la olvidada NIC SP23. Y justamente habla de eso, ¿no? Particularmente pienso que sí, ¿no? El Tesoro Público te da dinero, evidentemente no es que te regale el dinero, ¿no? Te transfiere dinero para atender tus gastos o para atender tus objetivos institucionales, ¿no? Gastos corrientes o gastos de capital, ¿sí? Eh, Ahora, evidentemente toda transferencia de dinero tiene que estar supeditado a un contrato, a un convenio o alguna norma, alguna ley en donde te indique, ¿sabes qué? Te estoy enviando dinero o te estoy enviando recursos, existencias, activos fijos, lo que fuera, ya sea a través de una modalidad de donación, si fuera un sector privado, o ya sea a través de una transferencia, si fuera un sector público, ¿no? Remesas de dinero entre entidades del sector público son transferencias, ¿sí o no? Remesas de dinero entre una privada y una pública se llama donación, pero finalmente son transferencias de recursos, ¿ya? Sin contraprestación, pero tiene que estar amparado esa transferencia con un convenio, con un contrato, con una ley en la cual te indica qué vas a hacer con esos recursos. A esos cláusulas que están en el contrato se le llaman justamente estipulaciones. Ahora, ¿dónde vemos algún contrato, alguna ley en donde nos diga qué tenemos que hacer con la plata que nos envía el Tesoro Público? ¿Dónde estaría esas estipulaciones, esa normativa? ¿De dónde lo sacaríamos para saber? Porque si ustedes finalmente le piden plata al Tesoro Público, les envía la plata y con eso ustedes pagan a sus proveedores, ¿no? Sus distintos gastos corrientes y de capital, ¿sí? O sea, no es que el Tesoro Público les envía plata y dice, a ver, ustedes ya hagan lo que quieran con esa plata, ¿no? Ya está plenamente establecido en qué cosa lo van a gastar. Y eso se ve en distintos cuerpos normativos, ¿no? Principalmente en la ley de presupuesto, en la ley de tesorería, amparados con su PIA, con su POL, con su PIN, con su PAC, con su plan de necesidades, una serie de documentos normativos plenamente estructurados, ¿no? Revisados y controlados de cómo se tienen que utilizar esas remesas. Exactamente, Héctor Flores, ley de presupuesto, algún dispositivo legal, ¿no? Esas son las estipulaciones, ¿no? Que justamente te hablan de cómo utilizar esas remesas de dinero. Claro, ahora esas estipulaciones están sujetos, tienen pinceladas de condiciones o restricciones. ¿Ya? ¿Cuándo son condiciones y cuáles son restricciones? Normalmente restricciones son cuando te remesan dinero y te dicen, ¿sabes qué? Utilízalo en tal o cual cosa. Si hipotéticamente no hicieras eso, en el futuro te voy a aplicar algún tipo de penalidad, algún tipo de sanción administrativa, algún tipo de correctivo, ¿ya? Si fuera una restricción. Se le dice restricción porque te envío dinero, pero que está restringido, supeditado a que lo uses para tal o cual cosa, ¿ya? Restringido. El uso está restringido para tal o cual cosa. En este caso, Tesoro Público te envía plata para atender tus gastos corrientes y gastos capital, de acuerdo al cuerpo normativo que ustedes acaban de comentar. Pero si las cláusulas contractuales hablan de condiciones, quiere decir que yo te remeso dinero, pero si tú, o perdón, te remeso recursos, pero si tú no sabes utilizarlos, me los devuelves. ¿Ya? Me los devuelves. No sé, yo soy el gobierno regional X y transfiero al gobierno regional Y un terreno para que construya un centro educativo, pero por favor, tú quieres construir un colegio, perfecto, acá está el terreno, no sé, 10.000 metros cuadrados, pero me lo construyes en un año, pues. Si en un año veo que no has hecho nada y sigue igualito, me devuelves el terreno, ¿ya? Esa es una estipulación sujeta a una condición. Si no haces nada con el recurso que te doy, me lo devuelves. Es como el Ministerio de Salud, ¿no? Compra vacunas para el COVID y comienza a repartirlo entre los distintos hospitales a nivel nacional y le doy cierta cantidad de vacunas a tales entidades. ¿Sabes qué? Comienza a vacunar a la gente. Y lo que no uses hasta cierto tiempo, me lo tienes que devolver, pues, ¿no? Porque tengo que saber redistribuirlo. ¿Entienden? Hago remesas de dinero, ingresos para esas entidades, pero sin contraprestación. O sea, le transfiero recursos sin recibir nada a cambio. Ahora ustedes dirán, ¿y dónde encuentro más ingresos sin contraprestación? Uf, el Estado, el sector público está infestado de ingresos sin contraprestación. Infestado, ¿ah?
todo tipo de unidades ejecutoras que normalmente realizan algún tipo de programa social, realizan transferencias de dinero a otras unidades ejecutoras, que ellos lo ejecutan en favor de la población. Son catalogados como ingresos de transacciones sin contraprestación. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, no recuerdo muy bien, en el MINAGRI, Ministerio de Agricultura, hay una ejecutora agrorural, se encarga de la extracción de guano, ¿ya? Ese guano de islas, los pelícanos, se dedica a venderlo, ¿no? Entre las distintas agricultores, ¿no? A nivel nacional, venta de guano. Pero a su vez también cierta cantidad de guano se lo entrega a otra unidad ejecutora, que no recuerdo el nombre ahora, pero que se encarga de utilizar ese fertilizante para hacer estudios en determinados suelos altoandinos, para que la producción agrícola sea mucho más pronunciada, ¿ya? Pero Minagri, a través de AgroRural, le transfiere el guano de las islas de manera gratuita a esa otra unidad ejecutora, para que lo utilice en sus investigaciones. Para la unidad ejecutora que recibe ese guano, sería un ingreso sin contraprestación, ¿ya? Claro que finalmente la entidad que le cede ese guano le dice, ¿sabes qué? Te estoy dando el guano, pero por si acaso utilízalo en tus investigaciones, no te vayas a dedicar a hacer tus ventas clandestinas, ¿no? Dedícalo en tal o cual cosa. O sea, hay estipulaciones claramente establecidas. Si ustedes quieren conseguir más casuísticas relacionadas con la NIG SP 23, ingreso de transacciones sin contraprestación, simplemente pongan en Google convenios de cooperación institucional. Convenios de cooperación institucional, MINSA. Vas a ver, ahí hay varios convenios. Miniedu, Ministerio de Agricultura. Y ahí van a ver bastante casuística relacionado justamente con ingresos de transacciones sin contraprestación. Evidentemente, para uno será un ingreso sin contraprestación y para el otro será un gasto con contraprestación, ¿ya? Un gasto con contraprestación. Si tú le das una entrega de recursos de manera definitiva, para uno será un gasto y para otro será un ingreso. ¿Por qué? Porque te lo estás entregando el recurso de manera definitiva. Estás trasladando el control de tu activo a la otra parte de manera definitiva. Por lo tanto, para mí será un gasto y para el otro será evidentemente un ingreso. Pero si tú le transfieres recursos sin contraprestación a través de una condición, es decir, te entrego bienes, pero por si acaso si no utilizas me lo devuelves, ya no sería un gasto para mí, sino sería una entrega a rendir. Te estoy dando un recurso, pero si no lo utilizas, me lo devuelves. ¿Entienden? Está sujeto a una condición, ¿ya? Pero finalmente todo este contexto habla de un ingreso sin contraprestación, la NIC SP 23, si mal no me equivoco, ¿ya? Si mal no me equivoco. Entonces, para ello, les recomiendo que lean bastantes convenios de cooperación institucional que están sueltos ahí en el YouTube y que les da mayores alcances justamente acerca de estos ingresos. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá esta temática de los ingresos sin y con contraprestación? Colegas, a ver, con un sí o con un no. Sí, a ver, los leo, al menos para saber si están ahí. Bien. Bien, ¿se entendió, no? ¿Se entendió el contexto de los ingresos? A ver, para poder continuar. Ya, genial. Bien, por último, vamos a ver en el marco conceptual el tema de gastos, ¿no? El tema de gastos, igual, ya para terminar este concepto de la que se lee hoy, de gastos es lo mismo, o sea, literalmente en el marco conceptual no nos da mayores luces, ¿no? El concepto de gastos es todo lo contrario a lo que pusieron en los ingresos. Disminución de los beneficios económicos, disminución del patrimonio, evidentemente porque aumentan mis pasivos o disminuyen mis activos. Bueno, matemáticamente eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Pero la pregunta es, ¿qué es un gasto en sí, no? ¿No? Juan Arias nos dice las tasas registrales, ¿qué tipo de ingresos serían? Bueno, si, si, si son en el caso de tasas registrales, sería un ingreso con contraprestación, pero en el caso de tasas registrales, claro, vienen los contribuyentes, pagan una determinada tasa
y reciben una contraprestación, ¿no? Pero de manera indirecta se podría decir, ¿no? De manera indirecta, contraprestación pero de manera indirecta. Pienso que calzaría dentro de la NIC SP9 de ingresos con contraprestación. ¿Ya? A menos de qué tipo de tasas te refieras, ¿no? ¿A qué tipos de tasas te refieras? Por ejemplo, la Contraloría General de la República te cobra una tasa del 6% por designar una sociedad de auditoría. ¿Ya? En realidad es un tema un poquito amplio de detallar. Eh, Vamos a culminar con el tema de gastos. Me has hecho pensar un poco en la pregunta, Juan, pero creo que también en algunos casos esas tasas calzarían como gastos e ingresos sin contraprestación, ¿ya? Lo dejamos ahorita por el momento esa pequeña casuística. Lo bueno que vamos a grabar este video y lo voy a tener ahí como un pendiente, ¿ya? Para terminar este tema de los gastos, debemos recordar que los gastos en realidad es el consumo del potencial de servicio que traía consigo los activos. Ustedes inicialmente habían visto los activos. Estos activos se llamaban así porque traían un potencial de servicio consigo. Ya, el hecho que uses ese potencial de servicios o uses el beneficio económico que trae consigo ese activo es denominado un gasto. ¿Se acuerdan cuando le salió de la caja chica? ¿Sí? Que era un activo, ¿por qué? Porque tenía un control. En el caso de los viáticos, que era un activo, ¿por qué? Porque tenían un control, ambos sobre el uso, ¿no? Estos activos traían consigo un potencial de servicio, consigo, ¿no? Consigo, pero estos potenciales de servicios iban a ser consumidos en algún momento. Cuando se consumen ese potencial, ya dejan de ser activos y en automático se convierten en un gasto. Un gasto no es más que el consumo del potencial de servicio que trae consigo un activo. El más conocido es la depreciación, ¿no? La depreciación, consumo del potencial de servicio. Otro gasto que podrían ver podría ser el deterioro, ¿no? El deterioro. El deterioro también es un consumo del potencial de un activo, pero no producto de su uso, sino producto de su desuso. ¿Ya? Es un tema ya que se verá más adelante en la NIC SP21, deterioro de activos no generadores de efectivo. ¿Ya? ¿Sí? Bien, este más que todo en el rubro de gastos, pero relacionados con el consumo del potencial de un activo. Pero también hay otros gastos relacionados con el aumento de un pasivo, ¿ya? Con el aumento de un pasivo. Todo pasivo trae consigo también gastos de por medio, ¿no? Llámese los gastos de remuneraciones, dietas al directorio, practicantes, servicios de terceros. ¿Ya? En realidad son casuísticas que aparentemente son familiares, pero cada uno, si se analizan al detalle, tienen determinadas pinceladas que traen consigo mayor análisis del hecho económico y que no necesariamente lo van a ver en el marco conceptual e incluso en las mismas NIGSP, ¿no? Que son temas en realidad que se rescatan en el día a día. ¿Ya? Bueno, colegas, nada, más bien agradecerles nuevamente su participación, su asistencia el día de hoy en este pequeño breve taller de normas internacionales de contabilidad relacionado básicamente con el marco conceptual. Recuerden, solamente quiero que se lleven este mensaje. Recuerden que estamos diseñando un modelo contable, ¿ya? Para eso nos ayudamos en las NICSP, que son políticas contables generales, pero a su vez trabajamos políticas contables específicas, ya sean políticas contables, ya sean NICSP, finalmente ambos son lineamientos que me ayudan a construir mi modelo contable. Y para construir esas políticas o esas NICSP, vas a utilizar esas 4 fases, que disculpen que lo repita constantemente, pero son las fases sobre las cuales tenemos que alimentar nuestra literatura contable. Reconocimiento, medición, presentación y revelación. El día de hoy solamente hemos visto reconocimiento. Solamente hemos agarrado un listado de 5 elementos: activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. Hemos escogido un hecho económico X al azar: venta, compra, consumo, caja chica, viáticos, etcétera, y le hemos asignado uno de los 5 elementos, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. Solamente hemos visto la fase de reconocimiento en la construcción de este gran modelo contable. En la siguiente clase vamos a ver, seguramente creo, cálculos debe ser el día martes, veremos un poco del tema de medición.
Ya la siguiente fase es la medición. La medición en realidad es todo un mundo de historias: costo histórico, valor razonable, valor de mercado, costo de reposición, valor de uso, valor neto de realización, costo de reposición depreciado. Cada uno tiene una historia distinta. ¿Ah? Depende de cuántos hechos económicos tengas en tu historial, en tu repertorio. eh, Toda esta literatura contable comienza a tomar más sentido, ¿ya? Más sentido. Pero si lo vemos así tal cual como ven en pantalla, tal como dice la definición de marco conceptual, no se llega mucho, ¿no? No se llega mucho. Pero bueno, eso ya lo veremos de manera progresiva. Ya para finalizar, también les adelanto, de acá probablemente a 2 meses esté viendo proyectado un curso. Este curso que vemos acá lo vemos en el diseño de políticas contables o en el curso de contabilidad gubernamental bajo enfoque NICS. Eh, pero he visto una cierta, ya desde hace mucho tiempo, una cierta demanda de profesionales en el campo de integración contable, ¿ya? Y he decidido hacer un curso más o menos de cada 2 o 3 meses, un curso taller de especialización en integración contable, ¿ya? De principio a fin, de principio a fin, de cómo hacer los registros contables, evidentemente teniendo nociones de marco conceptual de las NICS-CP. No puedes ser un buen integrador si no conoces esas herramientas, ¿no? Esas herramientas básicas. Y evidentemente de procesamiento de datos de A0, un F1, F2, F3, F4 y los distintos AFs, ¿no? Que aún quedan por presentar cada fin de año a la DGCP. Bueno, son datos que ya en su momento los iré colgando en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Por el momento les doy las gracias por haber asistido a la clase de hoy. Voy a grabar la sesión de hoy y la sesión anterior para que ustedes lo puedan ir viendo en el momento que tengan tiempo en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Bien, entonces, nada, les agradezco a todos por su participación y que tengan muy buenas noches a todos. Gracias, gracias Enrique. Gracias a todos.